Muy buenas tardes, les damos la bienvenida al webinar Desafíos adaptativos y de cambio para el periodo post-COVID. Esta tarde nos acompaña Rosa Osorio Morales, ella es MBA de Loyola College en Maryland, magíster en gestión de personas y organizaciones de la Universidad Alberto Hurtado, y también es socia y directora ejecutiva de Organización Humana Consultores. Con ustedes la profesora Rosa Osorio. Muchas gracias, Marcela, por esa presentación. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y todas. Aquí vamos a partir entonces con este webinar. Les agradezco el estar compartiendo esta tarde con nosotros. El tema que nos convoca hoy día tiene que ver con esto, con los desafíos adaptativos y de cambios para el periodo post-COVID. Este es un tema tremendamente amplio, es un tema en el cual voy a tratar en esta horita que tenemos para poder abordar la mayor cantidad de aristas que tiene este asunto dentro de lo posible. Les quiero contar que este webinar de alguna otra manera está vinculado al Diploma de Gestión de Cambio para la Excelencia Organizacional que tengo el gusto de dirigir como directora académica. El año pasado, el año 2020, esto fue genial, partimos con esta primera versión de diplomado cuando ya había comenzado el tema del COVID y la pandemia. Así que ha sido un aprendizaje además, un proceso interesante. En el año 2021, el 30 de marzo, parte esta segunda versión y esta segunda versión ya trae algunos aprendizajes, ¿cierto? Algunos de los cuales voy a compartir con ustedes el día de hoy. Así que bueno, este es un diploma para hablar muy brevemente de él, es 100% online, está hecho, pensado especialmente para periodos, digamos, de confinamiento, y el equipo profesional docente somos todos consultores y además con experiencia ejecutiva. Ese es quizás uno de los elementos más interesantes que tiene este diplomado. Somos profesionales del área, entre comillas, duras, algunos ingenieros civiles, industriales y comerciales, y otros que somos del área mal llamada blanda, porque digo mal llamada porque a veces es el área más difícil de abordar, con las habilidades blandas, psicólogos y periodistas. Así que bueno, los dejo invitados, también al final va a haber un poquito de información respecto de eso si que ustedes quieren. Por lo pronto, voy a compartir entonces con ustedes algunos insights, algunos elementos que tienen que ver con esto que nos convoca, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos adaptativos y de cambio para el periodo post-COVID? Y quizás lo primero que les quiero como hacer un pequeño inmersión en el tema y que tiene que ver con esto de la gestión del cambio. Para aquellos que estamos, yo alrededor de 15 años trabajando en proyectos de transformación y de cambio organizacional, para aquellos que llevamos 15 años, hablar de gestión del cambio es un tema que nos costaba hacer eco hace un tiempo atrás, hoy día ya no lo es tanto, con la irrupción del estallido social y también con la pandemia. Hoy día hablar de gestión del cambio es una necesidad, ¿sí? Y por cierto, que la gestión del cambio debería hoy día ser más que nunca, más que antes, el eje vertebral sobre el cual pudiera girar la actividad empresarial, porque es la única forma que hay de dar respuestas eficaces a un mundo de negocios que son cada vez más volátiles e impredecibles. Y de eso vamos a hablar hoy día. Por lo tanto, gestionar cambios organizacionales no debiera ser un tema que los líderes hablen solamente cuando hay un proyecto de cambio en cuestión, como ocurría hace 5, 10, 15 años atrás, sino que debiera ser una preocupación permanente y debiera estar incorporado como un elemento, ya lo vamos a ver, voy a fundamentar esto a lo largo de este webinar, debiera ser una actitud permanente y una capacidad que esté preocupando a los ejecutivos de incorporar como una capacidad permanente dentro de sus organizaciones. Y les quise poner esta imagen, a mí me gusta mucho esta imagen, que es como una imagen gatilladora, porque de alguna u otra manera lo que busca la gestión del cambio es poder dar un orden relativo a las transiciones que van sufriendo las organizaciones. Entonces,
en este mar turbulento, y por eso les puse esta imagen, ¿cierto? Donde a veces es caos y a veces flotar no es tan fácil, la gestión del cambio lo que busca es sumergirnos debajo de la línea de flotación, aprender a ver aquellos que es menos evidente, y desde ahí entonces la imagen, esto de ir debajo de la línea de flotación, y este cubo Rubik, ¿cierto? Que es tratar como de dar un orden, un cierto orden, y un orden relativo, por cierto, a estas transiciones en entornos turbulentos. Y esto debiera ser una capacidad permanente. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Hablemos un poquito primero del contexto, un contexto más general. Y en el contexto más general, y miremoslo desde el balcón, no mirándolo en tal vez los cambios del contexto que hemos tenido en los últimos 2 años, sino que en un contexto más general, podemos decir que estamos viviendo revoluciones industriales muy aceleradas. Este apellido acelerada no es menor, no es menor. En esta gráfica, de alguna u otra manera, lo que les he querido mostrar son las distintas revoluciones industriales. La revolución industrial 1.0, que estaba básicamente caracterizada por la mecanización de la manufactura y la introducción, que fue muy importante, del poder del vapor en los procesos productivos, ¿cierto? Con los años, ya por ahí del 1870, aparece la segunda revolución industrial o la industria 2.0, donde empieza esta producción masiva, ¿cierto? Aplicando esto de las líneas de producción, la energía pasa a ser más bien no la de vapor, sino la eléctrica, y esto hace un cambio importante en el contexto, en el entorno. En los años 70 aproximadamente aparece la tercera revolución industrial, que básicamente a través de la producción automatizada, ¿cierto? Con lógicas de control más bien electrónica, pero programable, ¿cierto? Con algún nivel de sistemas de IT, ¿cierto? Y robótica. Empezó a aparecer la robótica, la construcción de los vehículos, ¿cierto? Etcétera. Pero hoy día ya estamos viviendo, y desde un tiempo a esta parte, la revolución 4.0 o la cuarta revolución industrial. Algunos plantean que ya estamos en la quinta, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con esto? Ya hablamos de las fábricas inteligentes, con sistemas de decisiones autónomos, usando sistemas cibernéticos, con aprendizajes autónomos, análisis de grandes números, el Big Data, ¿cierto? Interpretaciones basadas en la nube, una serie de características. Desde los años 1700 en adelante, todas estas revoluciones industriales que han impactado en forma importante, pero el apellido que yo les coloco acá, que tiene que ver con lo acelerado, se los quiero mostrar en la siguiente imagen, y que aparece en el libro aquí, en la era de la humanidad, y donde aparece cómo estas revoluciones, la primera, la segunda, la tercera, se dan cada vez en lapsos de tiempo más cortos y cada vez en una duración más corta, ¿sí? Y esto hace que los entornos que hablábamos, entornos turbulentos, es decir, lo que hoy día estamos viviendo como entornos turbulentos, se empezó a vivir desde antes. Pero hoy día la velocidad del cambio, la velocidad de los cambios del entorno, la velocidad de la aparición de las nuevas tecnologías, es cada vez más acelerada, más rápido con ciclos más cortos. ¿Sí? ¿En qué nos desafía? ¿En qué nos desafía este escenario? Bueno, nos desafía en un montón de cosas. Y aquí un poco lo que los quiero presentar, si no los conocen, se los presento. Él se llama Stephen Covey. Stephen Covey fue un administrador de empresa, fue un escritor, bueno, autor de libros tan famosos como probablemente ustedes ya lo conocen, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El autor es Stephen Covey. Él también fue religioso, creo que mormón, no estoy segura, me da la sensación que mormón, y profesor que se hizo famoso con este libro. Ya después sacó un libro que se llama El octavo hábito, libro muy recomendado porque él, bueno, hizo un cambio en la mirada del management y sobre todo hizo una aportación muy importante en lo que tiene que ver con la gestión personal efectiva. Cierro paréntesis con la recomendación del libro. ¿Y
qué nos dice él? ¿En qué nos desafía? Y yo les quise traer una frase de él porque me parece que es muy decidora. Y dice, si usted quiere cambios pequeños, no hay problema, trabaje con sus procesos. Pero si quiere realmente cambios significativos, entonces trabaje en sus paradigmas. Y cuando él dice esto, se refiere a los procesos organizacionales, se refiere también a los procesos personales. Entonces, ojo, si realmente queremos generar un cambio importante, vamos a tener que trabajar en observar nuestros paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? En un resumen muy corto, los paradigmas son los modelos mentales, las formas que tiene una comunidad, un grupo que vive en un determinado tiempo y en un periodo de espacio, son las formas de mirar la realidad, las formas de interpretar las realidades, ¿sí? Para analizar un poquito este cambio paradigmático en estas revoluciones industriales, ¿cierto? Que es lo que estamos diciendo que es el telón de fondo de la gestión del cambio, les traigo este pequeño cuadro, ¿cierto? Donde estos autores, Kimberly y Buczynski, nos escriben un poco y ellos describen este contraste paradigmático, un contraste que es sumamente interesante y que nos tendría que llevar a reflexionar en qué paradigma estamos parados en nuestro país, en nuestra mirada de la gestión de las organizaciones, ¿sí? Y ellos dicen, miren, si uno toma los cambios paradigmáticos en el siglo XIX, más bien los paradigmas predominantes en el siglo XIX, los que empezaron a emerger en el siglo XX y los que están emergiendo en el siglo XXI, la verdad que son cambios sustantivos. No solo la forma en que vemos a las personas, ¿sí? No solamente cómo las vemos, sino que también qué acceso tenemos a las informaciones y al conocimiento. ¿Cuál es el modelo mental predominante respecto al por qué creemos que la gente trabaja? ¿Por qué será? ¿Por qué la gente trabaja? ¿Con qué creemos que el trabajador se identifica? ¿Se identifica con la clase, con la gerencia, con la empresa? ¿O se identifica más bien consigo mismo y es una persona más liberada? ¿Cómo vemos los conflictos? ¿Sí? ¿Como algo molesto, perturbador, o estamos mirando los conflictos como una parte normal de la vida? ¿Cómo concebimos el poder? ¿El poder está concentrado, el poder está allá arriba, en el Olimpo de la gerencia, o es más bien un poder compartido? Yo podría hablar una hora de esto porque es un tema que me apasiona, pero yo básicamente lo que quiero hacer con este cuadro es mostrarle cómo estamos en un cambio paradigmático, ¿sí? Importante. Y habiendo dicho eso, también decir que nos encontramos hoy día con muchas organizaciones que estando en pleno siglo XXI todavía manejan paradigmas del siglo XX e incluso, digámoslo, organizaciones que manejan paradigmas del siglo XIX. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de cambiar paradigmas, estamos hablando de algo que no es menor. Veamos entonces desde el punto de vista que nos convoca, algo que no es menor y que tiene que ver con el modelo tradicional de gestión. Cuando el trabajo era lo esencial, siglo XIX, siglo XX, sobre todo siglo XIX, el paradigma era de mando y control, ¿cierto? Con un modelo tremendamente impositivo, donde la jefatura o la gerencia, ¿cierto? Básicamente sustentaba su poder en la autoridad formal, ¿cierto? Hablamos de la jineta, hablamos del yo no lo tengo aquí para pensar, sino que para ejecutar, donde soy un buen jefe en la medida en que puedo supervisar, evaluar, sancionar. Y lo que es muy importante en esta figura de gerente capataz, algunos colegas míos dirán el modelo encomendero de liderazgo, muy presente en muchas organizaciones chilenas el día de hoy, no solamente chilenas, pero donde el poder o la influencia
de los líderes o de los llamados a liderar está principalmente basado en el miedo, ¿sí? No me atrevo a hablar, no me atrevo a conversar, no me atrevo a equivocarme, porque si me equivoco me pueden echar. Este modelo está en retirada, si es que no está retirado, está en retirada, ¿sí? Porque el modelo tradicional, por cierto, que hoy día está en crisis. Y aquí yo les quiero mostrar este kanji, que es un ideograma que se utiliza en la escritura japonesa, seguramente varios de ustedes ya lo conocen, y que son uno de los 3 sistemas de la escritura japonesa, ¿sí? Existen silabarios hiragana, ¿cierto? Y katakana, que son los 3 sistemas, ¿cierto?, de escritura japonesa. Y los 2 últimos son más bien fonéticos y los kanjis son más bien ideogramas, es decir, transmiten un significado. Y bueno, muy en la cultura oriental, ¿cierto? Siempre con esto del yin y el yang, las dos caras de la misma moneda. Entonces, la palabra crisis es un ideograma que está compuesta por la palabra peligro, pero al mismo tiempo por la palabra oportunidad. Y esas son las buenas noticias, ¿cierto? Las oportunidades que hoy día tenemos. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos hoy día en un modelo de cambiar el modelo tradicional? Bueno, esto no surgió porque sí. Warren Bennis, que fue uno de los padres del desarrollo organizacional, demostró científicamente que el modelo que estaba imperando solo lograba sacar el 20% del potencial del rendimiento de los equipos de trabajo, ¿sí? Donde el jefe suele convertirse principal obstáculo en el desempeño de su gente. O sea, en los equipos de resultados pobres y medianos en comparación con los equipos de alto desempeño, analizando cuáles eran las diferencias, se dieron cuenta que son las jefaturas principalmente los que no permiten a los equipos florecer. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad, ¿cierto?, tiene que ver con un cambio de modelo. Con un cambio de modelo donde el líder debe estar gestionando el servicio de la disolución de los obstáculos que comprometen el desempeño de sus equipos. Donde el jefe ya no fija techo, el jefe ya no dice hasta aquí, y si usted se quiere lucir más, entonces me está acerruchando el piso. Al revés, donde la jefatura básicamente lo que hace es fijar un piso, no un techo, un piso, donde de ahí en adelante lo que el equipo quiera, bienvenido. Donde hay más empoderamiento, más delegación, que es un cambio paradigmático. Y lo que es muy importante para los desafíos, sobre todo lo que estamos hablando hoy día, desafíos adaptativos y de cambio para el periodo post-COVID, donde básicamente el trabajo de un líder tiene que ser disolver el miedo, muy imperante en nuestra cultura. Vayan relacionando esto con COVID y post-COVID. Miedo a equivocarme, pero también miedo a contagiarme, ¿no? Y generación de confianza, ¿sí? Donde el tema del bienestar y la seguridad psicológica pasan a ser un imperativo. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, esto a nivel de contexto solamente es para decir, ¿cierto?, que estamos en un cambio paradigmático y que este cambio paradigmático tiene desafíos. Pero, ¿qué es lo que es el cambio? ¿A qué nos referimos con cambio cuando hablamos de gestión del cambio? ¿Sí? Aquí, entonces, decir algunas cosas. Como, primero, entender el cambio como yo les digo a mi alumno, el gestionar cambio es un poco de futurología. Futurología, yo sé que no existe mucho esa palabra, pero es un neologismo. Porque de alguna u otra manera yo estoy ubicado aquí en el ahora, en mi organización, en el estado actual, y lo que yo tengo es hacer cosas hoy día para que mi organización, para mi equipo, para que mi unidad, dependiendo del cambio que se trate, pueda estar transitar desde el estado actual a un estado deseado. Y donde ese cambio tiene que, por lo menos, pasar la prueba de la blancura, estos 2 criterios. Deben ser cambios observables, no pueden ser cambios que yo no pueda observar, y donde ese cambio tiene que tener un carácter perdurable, porque no me sirve un cambio que es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, hablamos de cambio, después le ponemos
el apellido planificado, ¿cierto? Cuando pedimos un cambio, ¿cierto? Una modificación de un estado actual de cosas, pueden ser estructuras, procedimientos, procesos, comportamientos, etcétera, para adquirir otras. Implica desaprender para volver a aprender. ¿Cuál es el sentido? Obviamente, la supervivencia de la organización, la adaptabilidad, ¿cierto?, a los entornos cambiantes y mejorar la eficacia y la efectividad, ¿sí? O sea, sobre cualquier cosa. Entonces, cambio es variar, mutar, ¿sí? Y esta gestión del cambio implica un proceso, no es intuición, no es improvisación, es un proceso que no es cualquier proceso, porque tiene etapas. ¿Y por qué es tan importante enfatizar esto? Bueno, la literatura ha demostrado, ¿cierto?, que más bien la investigación, no la literatura, entre el 54 y el 70% de las iniciativas de cambio fracasan. ¿Sí? Esto de acuerdo al Katzenbach Center del PricewaterhouseCoopers. O sea, estamos con números malos. Significa que la mayoría de las iniciativas de cambio no llegan a puerto. De ahí entonces que la gestión del cambio implica procedimientos, procesos. Aquí estoy mostrando uno de los modelos que revisamos en el diplomado y que también revisamos que es necesario manejar. Este es uno de los tantos modelos, el modelo de Kotter, es uno de los 5 o 6 modelos que revisamos de cambio. Independiente del modelo de cambio que se trate, todos los autores coinciden de que es un cambio que implica etapas, ¿sí? Ya vamos a ver qué pasa con el COVID. Lo ideal entonces es transitar ordenadamente por estas etapas porque es una disciplina difícil, porque los fracasos abundan más que los éxitos y porque además una razón muy importante del fracaso de las iniciativas del cambio es que no hay camino sin regreso. Si yo a una organización la invito a cambiar y resulta un fracaso rotundo, volver a entusiasmar a las personas con ese cambio es muy difícil. Un paradigma moderno, actual y fundamental es considerar siempre los cambios como un doble desafío. Siempre, no hay excepción. Siempre que hablemos de gestión del cambio, vamos a tener que lidiar con equilibrar dos temas que ninguno pesa más que el otro, pero sí les puedo decir que hay uno que es más complejo que el otro, ¿sí? Pero siempre es un doble desafío. Están los temas técnicos, por cierto. Organización para el cambio, el costo, cuánto me va a costar la carta Gantt, el tiempo, los recursos que requiero, la calidad, si tengo gerente de cambio o no, si está dentro, si contrato una consultora que me ayude o no, puedo decir que la metodología, en fin, hay una serie de aspectos técnicos. No estoy diciendo que eso es más importante que lo otro, solamente voy a decir que estos desafíos es la parte fácil. Es la parte fácil. Lo complejo son los desafíos adaptativos. Y cuando hablamos de los desafíos adaptativos, hablamos de los temas sociales y los temas humanos. O sea, nosotros, las personas. Porque yo puedo tener una plataforma fantástica, puedo tener un proyecto maravilloso, tremendamente sexy, muy atractivo, pensando en los cambios del COVID, ¿cierto?, que nos ha traído el COVID, una nueva plataforma de TI, un nuevo CRM, y fantástico, pero es la gente la que lo opera, así que si la gente no está subida al carro, no va a pasar. Y aquí empezamos a entender ese porcentaje del 54 al 70, algunos autores dicen que el 75% de fracaso. ¿Y qué aspectos están en los desafíos adaptativos? Las capacidades, el compromiso de los líderes. Ustedes me dicen, bueno, pero es que si una organización quiere implementar un cambio, obvio que los líderes están alineados. No necesariamente. Si hay algo en lo que me entretengo en lo personal, como consultor, les hablo ahora, en mi experiencia consultora, es demostrarle muchas veces a la alta gerencia
o a veces a los directores, que muchas veces son ellos los que implementan cambios o empiezan. No, Rosy, no te preocupes, trabajemos con la segunda línea, porque la primera línea la tengo tremendamente alineada. Están todos convencidos sobre la necesidad de cambio, y a mí me encanta, yo ahí disfruto, yo digo, bueno, vamos a hacer un buen ejercicio, porque la resistencia al cambio no es exclusivo ni de los mandos medios, ni los supervisores, ni los trabajadores, ni los sindicatos, ni de los gremios. La resistencia al cambio es un fenómeno transversal, así que muchas veces el compromiso de los líderes no es total. Bueno, ¿cómo alineo la cultura? ¿Cómo logro la participación de las personas? ¿Cómo comunico? ¿Cómo formo? ¿Cómo identifico y gestiono las distintas comunidades de interés, los distintos stakeholders? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo manejo los conflictos y los problemas? Aquí está el arte, aquí está el desafío mayor, ¿sí? Por lo tanto, una de las cosas que tiene el diploma que dirigimos, que dirijo, tiene que ver con precisamente cursos que apuntan al abordaje de elementos técnicos, pero la mayoría de los cursos del diploma están precisamente abordando los aspectos adaptativos, es decir, las personas. Liderazgo de personas, hay un curso entero de alineamiento de equipos de trabajo, y en los aspectos técnicos o más duros, si usted lo quiere llamar duros, por supuesto tenemos procesos de desarrollo organizacional, y también hay un módulo interesante que tiene, que es el último, que es medición, técnicas de medición, colocar indicadores. Así que nuevamente, una vez más, les presento a Thomas Kuhn, y él también dice: todos los descubrimientos importantes fueron rupturas con las formas antiguas de pensar. Así que, nada que decir. Quien no conoce a Thomas Kuhn, se los presento. Él fue, porque ya murió, físico, fue filósofo de la ciencia, historiador estadounidense, muy conocido por toda la contribución que hizo al cambio de la orientación de la filosofía y sociología científica, sobre todo en la década de los 60. Bueno, ya murió, y tiene un libro maravilloso que se llama Los Paradigmas. ¿Sí? Avancemos. Dicho todo lo anterior, y que tengo que cambiar mis paradigmas, ¿cierto? Y que los aspectos duros y blandos y todo este elemento, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué me ocurre con esto de los desafíos? ¿Qué es lo que pasa? Dos cosas. Hay un chiste que a mí me encanta, que se los muestro y los comparto, que a mí me encanta, donde hay un señor que dice: ¿quién quiere cambio? Todos queremos cambiar. Por lo general todo el mundo quiere cambiar. ¿Quién quiere cambiar? Ahí ya no sé qué tan amigos somos del cambio, no sé qué tanto empiezan todos a mirar para el lado, una mosca volando para acá, bueno, que cambie el de al lado, yo no quiero cambiar. Y luego cuando dice: ¿y quién quiere liderar el cambio? Y ahí cri, ¿no? Porque es exponerse. Los gerentes, muchas veces los procesos de coaching te dicen: oye, lo que pasa, Rosy, es que esto es exponerse, porque no resultan muchas iniciativas de cambio. Entonces, muchas veces te encuentras con este problemilla. Y además, las estadísticas lo dicen. O sea, la mayoría de las personas, en los grandes números, del 100% hay un 60% que son detractores, que no van a querer cambiar, que te van a decir no va a resultar, lo van a decir abierta o encubiertamente. Eso es muy chileno también, por detrás. Hay un 20% que va a estar mirando y que va a decir: mira, no sé, en realidad no sé, si te va bien, te sigo, y si no, y me subo al carro de la victoria, y si no, no. Y con suerte, porque yo creo que este es un número muy, yo diría optimista, un 20% vas a tener en los promotores. Y esta estadística es de los grandes números. Te lo vas a encontrar en los distintos niveles organizacionales. Entonces, bueno, por eso les estoy argumentando que los desafíos adaptativos quizás son los más complejos. Vamos a seguir, voy a tratar de seguir fundamentando al respecto. ¿Sí? Veamos qué nos pasa y en qué panorama estamos, en qué momento estamos, ¿sí? Y aquí yo les quise traer este modelo de cambio, de clasificación de los tipos de cambio, que cruza la variable
el nivel, digamos, de cambio o el grado de cambio, desde ajustes pequeños a grandes transformaciones, ¿cierto? O sea, básicamente las transformaciones mayores pasan a ser cambios culturales, típicamente, y en el momento es cuando tú haces cambio antes que haya un cambio en el entorno que te obligue a implementar un cambio, o cuando tú implementas el cambio una vez que ha habido un cambio en el contexto y la organización se ve invitada a cambiar. Invitada, para decirlo elegantemente. Bueno, puede ser un cambio anticipatorio, o sea, yo me anticipo al cambio y voy de a poco, de a poquitito, cambios menores. O puede ser un cambio reactivo como consecuencia de algo, pero progresivo. Sí, hay un cambio en el ambiente que me obliga, ¿cierto?, como organización a implementar un cambio, pero voy haciendo cambios de a poquitito. Pero cuando hablamos de grandes transformaciones, también podemos tener un cambio anticipatorio radical o un cambio reactivo radical. Respecto del último tipo de cambio, ¿cierto? Hablamos de cambios que son emergentes, externos, ¿cierto? Porque hay algo en el ambiente que cambió y que la organización se vio obligada a cambiar. Entonces, ahí ya no sé si les va sonando, ¿cierto?, hacia dónde voy, y que tiene que ver esto con los cambios externos donde yo no pude evitar que haya un cambio en el entorno, solo pude planificar, aquí de cambio planificado, la respuesta, pero no que el cambio ocurra, o más bien que el cambio en el entorno me obligue a cambiar. Y acá aparece la niña bonita, que aparece nuestro coronavirus, y antes del coronavirus, ¿cierto?, en Chile, particularmente en Chile, el estallido social. O sea, Chile es un laboratorio de los desafíos adaptativos, porque nosotros venimos sufriendo el cambio, llamémoslo así, la obligación de cambiar de manera reactiva y muy radical, no desde marzo de este año, sino que desde octubre, desde el 2019. Solo voy a decir, mientras tanto, que en este escenario, que es el más dramático, ¿cierto?, y que además en Chile nos llovió sobre mojado, la seguridad psicológica y el bienestar de los trabajadores pasaron a ser un tremendo desafío adaptativo para nuestra nueva normalidad, ¿sí? Porque no todos los cambios son planificados. Y ahí usted me podría argumentar eso, y claro, efectivamente, en el lapso de 6 meses vino el estallido social, ¿cierto? Entonces, si yo digo, y después vino el coronavirus, y todo esto, todo lo que estoy diciendo, además, con un telón de fondo del cual Zygmunt Bauman ya venía describiendo antes del estallido social, antes del coronavirus, y que no conoce a Zygmunt Bauman le va a sonar porque él escribió el libro esto de las sociedades líquidas. Hoy día se habla mucho de eso. Sociedad líquida, el amor líquido, la modernidad líquida, ¿cierto? Él acuñó el concepto VICA, en inglés VICA, o en español VICA, en inglés VUCA, y dijo, él venía describiendo ya los cambios en el siglo, en el nuevo siglo, y decía, ¿sabes qué? Cada vez estamos más en entornos volátiles, de ahí la B corta, por los niveles de cambio, por las turbulencias, porque los cambios son muy rápidos y genera dinámicas muy, muy inestables, ciclos cortos, impermanencia, la incertidumbre de la I, ¿cierto?, que habla más bien de estas situaciones imprevistas, ojo, lo dijo antes del coronavirus, ¿cierto? Y esta incertidumbre que me dificulta a la sociedad, a las personas, tener claridad respecto del futuro. Tercero, esta complejidad, ¿cierto? Es decir, los problemas no son unicausales, son multicausales. Existen múltiples, además, interpretaciones para las situaciones, exceso de información también, que nos cuesta identificar lo que es verdad, lo que no es verdad, lo que es una fake news, de lo que es realmente una noticia. Y por último, la ambigüedad, que tiene que ver con la falta de claridad de las razones del por qué ocurren las cosas. Y la ambigüedad también asociada a que un evento puede tener
muchas interpretaciones y muchas teorías distintas me intentan explicar o entender una realidad compleja. ¡Wow! O sea, en este contexto o telón de fondo, VICA, se nos vienen además estos cambios no planificados. No lo estamos pasando tan bien, ¿cierto? ¿Cómo impactó la gestión del cambio, cierto? ¿Cómo impactó todo esto en la gestión del cambio? Bueno, se desaceleraron, se paralizaron las iniciativas del cambio en todas las prioridades en las organizaciones. Cambió el escenario legal, político, económico, no solamente local, sino que a nivel mundial. La digitalización nos comió de un de repente. Yo de un de repente estoy manejando 4 o 5 plataformas distintas porque hago clases en distintas universidades y todas manejan sus distintas plataformas. Y en las organizaciones más todavía. Sobre exigencia emocional, muchos desafíos adaptativos, se los voy a fundamentar. Y además con un liderazgo, pobres líderes, porque además hemos estado, y yo también lidero una organización, hemos estado obligados a tener un liderazgo ad hoc a las crisis. Nos cambia el perfil y las competencias de los trabajadores y trabajadoras, y lo que es muy importante también, un cambio en el engagement y el bienestar. Aquí les muestro solamente, entendido el engagement como el compromiso, ¿sí? Desde el punto de vista de la gestión del cambio, una gestión del cambio ya no tan planificada, sino más eficiente. ¿Y qué digo respecto del engagement? Bueno, el engagement, entendido como este compromiso emocional de los trabajadores, ¿cierto?, con su organización. Yo estoy comprometido, tengo engagement. Bueno, pero hoy día sabemos que eso no es suficiente, el engagement que tiene que ver con esta motivación a contribuir y a contribuir y a sentirme muy vinculado emocional con la organización. Ya no es suficiente, requiero además un compromiso más racional que implique que la persona o el talento quiera permanecer en mi organización, y esto es relevante. Engagement hace 10 años atrás en Chile probablemente no se medía, hoy día es importante porque resulta que de este engagement resulta el esfuerzo discrecional, o sea, qué tanto yo estoy en condiciones de hacer un extra mile, de sostener mi desempeño por un tiempo prolongado. Y la literatura es dramática, ¿sí? Dice que las organizaciones o las empresas o las personas con más compromiso son las que son más proactivas, las que están son personas más innovadoras, etc. Y lo que yo quiero poner atención aquí es, además, facilita los procesos de cambio. Si yo tengo este engagement, este compromiso más bajo, voy a tener otro fenómeno, ¿sí? Doble presencia, cansancio, falta de compromiso, falta de entusiasmo, ¿cierto? El engagement es una preocupación del negocio, no confundir engagement con adicción al trabajo, no, no es trabajolismo. Tampoco el engagement es estar súper relajado porque a mí me encanta mi trabajo y tomo café y converso. No. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿y cómo genero engagement cuando la salud mental y la seguridad psicológica están tan mermadas, están tan amenazadas, ¿cierto? Aquí yo quiero traerles dos estudios muy rápidos, los voy a mencionar para ser respetuosa con el tiempo y dejar tiempo para preguntas. Si tienen preguntas, por favor, olvidé decirlo al principio, escríbanlas en el chat porque yo de inmediato voy a estar terminando la presentación, voy a bajarla y voy a revisar lo que está en el chat. Bueno, dos estudios, hay bastantes, ya les dije que Chile se ha transformado en un laboratorio de análisis. Bueno, CIPR académico hizo un estudio, empezó a hacerlo desde el estallido social, ¿cierto? Y estudió gente en Santiago y de región, en los distintos estratos socioeconómicos. Solamente voy a decirlo muy rápido. Las emociones predominantes en tiempos de pandemia eran el miedo, en primer lugar. Desde el estallido social, el miedo muy alto igual,
en el estallido social, miedo más fuerte en la clase alta, en la pandemia el miedo se invirtió, o sea, sigue siendo muy alto, pero más alto en este caso en la clase más baja. Angustia y culpa como dos emociones que van juntas, porque no sé si el dilema, ¿no? De sobrevivir económicamente, pero al mismo tiempo si salgo a trabajar voy a ser fuente de contagio. Incertidumbre, o sea, ya desde el estallido social venía la incertidumbre, se agudizó con la pandemia, una sensación de que el tiempo y la rueda del tiempo dejó de girar, sobre todo los primeros meses, fue muy fuerte, y una certeza de la necesidad de reinvención. Este es el estudio CIPER. Y con esta reinvención uno dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Es una oportunidad. Sí, claro, pero para la mayoría de las personas era con mucho pesimismo y con mucho miedo. No una reinvención que rico me voy a reinventar, esta es la oportunidad. El optimismo solo se observó a nivel de chispazos, ¿sí? No solamente el estudio de CIPER, yo no voy a extenderme en esto, pero los dejo invitados si es que quieren revisar el estudio, ¿cierto?, del termómetro social, que es muy interesante, está en la página web, lo hizo también la Universidad de Chile con de SOC, y en fin, con el Instituto Milenio, con el apoyo del gobierno. Este estudio, el termómetro social, se viene haciendo durante varios años, y este estudio longitudinal, que es de alta representatividad estadística en Chile, personas de todas las edades, sexo, niveles socioeconómicos, zonas rurales, de Arica a Tierra del Fuego, ¿sí? Se le puso el termómetro en octubre del 2020 y se venía viendo desde antes. ¿Y qué mostró este estudio? Bueno, cosas bien fuertes, muy resumidas. Si bien es cierto, el estado de ánimo ha ido mejorando con el tiempo, la verdad es que las emociones predominantes en cuanto a la tristeza ha aparecido como la emoción más fuerte, asociada a la depresión. Es importante que este estudio mide con, eso me faltó decir, mide con instrumentos clínicos. Esto no es solamente el reporte de la gente. Entonces, mucha tristeza, mucha pena, esa era como la emoción más fuerte, tristeza, y en las mujeres más alta que en los hombres mucha preocupación y en los jóvenes mucha rabia. Y por ahí con esa emoción uno dice, empiezo a mirar esto de las fiestas de distinto. Bueno, los hombres solo se deprimen más que las mujeres acompañadas, ¿ya? Y la principal razón, bueno, la ansiedad es la otra emoción que salió muy alta, muy vinculada al tema del sobreendeudamiento. Y ahí también uno puede mirar y decir, el 10% puede estar cumpliendo una labor que va más allá de ayudar económicamente, sino que también un poco en el tema de la salud mental. ¿Qué es la seguridad psicológica? Que lo mencioné, bueno, sumamente frágil en entornos VICA, y decir que, bueno, Chile, no sé si ustedes saben, tenemos indicadores de salud mental mucho más mala que el resto de los países, tenemos unos rankings bien feos, y bueno, estos índices altísimos de depresión y suicidio, que es bastante alto en Chile, es preocupante, se suman y se incrementan entonces en tiempos de pandemia y de estallido social. Ojo, la cara positiva tiene que ver con el bienestar, ¿cierto? Tiene que ver con la seguridad psicológica y que tiene que ver con esto de la tranquilidad de que las personas pueden enfrentar aprendizajes y hacer cosas sin tener la preocupación de que me van a castigar, de que me van a echar, ¿cierto? De que me va a costar el trabajo, que es muy característico de nuestro management. Entonces, no es menor. En tiempos de post-crisis, ¿sí? Donde el teletrabajo pasó a ser, y hemos ido aprendiendo, ¿cierto? Que el teletrabajo no es relajo, que hay harto trabajo y muchas veces mucho más trabajo que antes. Los retos organizacionales tienen que ver con aprender a trabajar a distancia. Y no son pocos los retos organizacionales. Con esto ya quiero ir terminando un poquitito. Mayor agilidad, una gestión del cambio más ágil, más rápida, pero también más agilidad organizacional, ¿sí? Ustedes pueden ver algunos otros webinars que hemos hecho los otros directores académicos, los diplomas, que sí han estado hablando más fuerte y ahondan en este tema de la agilidad.
Otro desafío claramente tiene que ver con la digitalización acelerada, mayor soporte y formación en tecnologías de la información, vino para quedarse, nada que decir. En temas adaptativos, mayor engagement a distancia, lo que me implica intervenir en la cultura. En mi curso de gestión del cambio dentro del diplomado hablo mucho del tema de la cultura, todo un capítulo de esto y qué implica la cultura, ¿cierto? Y lo que es muy importante, desafíos adaptativos que tienen que ver con nuevas o mejores competencias de liderazgo. Algo que en Chile estamos muy al debe, ¿sí? Un liderazgo con más empatía, con más comprensión, con más confianza y menos control, con más confianza de que el trabajador está en casa y está trabajando. Y es verdad o no que aquí trabajamos por objetivos, entonces trabajemos por objetivos. No mandes correo a las 12 de la noche, no le escribas el fin de semana porque esta persona está lidiando con este equilibrio vida personal y laboral, que no es fácil, un equilibrio que no es fácil, con mayor engagement y bienestar, que no es menor, ¿sí? ¿Cómo hacemos más compromiso? ¿Cómo logramos engagement a distancia? ¿Cómo generamos mayores grados de bienestar? Con mayores grados de resiliencia organizacional entendida como la capacidad de aprender de la diversidad y con mayor capacidad para adaptarnos y facilitarnos para el cambio. Y aquí les coloco este tema de resiliencia porque no es menor, ¿sí? Es la capacidad que tiene la organización de aprender de los problemas, de salir fortalecidas frente a una crisis, como puede ser el estallido social y la pandemia, y salir con más recursos para poder enfrentar de mejor manera las siguientes crisis que van a seguir. No son las únicas, van a seguir más crisis. Implica un cambio de valores, implica un cambio cultural, y los que estamos en gestión del cambio sabemos que estos son palabras mayores. Por aquí se están moviendo los desafíos adaptativos, no son menores. Quiero terminar solamente diciendo que al menos esto, el 2020 como año va a ser recordado como quizás el año de la mayor disrupción. Entonces aquí, no sé, apareció los top 10, ¿cierto? Poner las 10 estadísticas y las tendencias para gestionar personas para el 2021. Este es un ranking de España, ¿cierto? Que lo hicieron en un análisis, un estudio que se hizo de las 1.600 compañías top employers en 120 países y algunas certificadas en España, y aparecieron estas 10 tendencias. Tecnología para adquirir talento, cómo hacemos onboarding digital, inducciones, y fíjense que en el tercer lugar aparece como el desafío tener una metodología para gestionar los cambios, ¿sí? Cómo hacemos redes sociales colaborativas, digitalizamos, cómo creamos cultura, cómo nos focalizamos en el bienestar. Cómo aprendemos a lidiar y a gestionar trabajos híbridos. No es menor, ¿sí? Pero les coloco este tema porque en el número 3 aparece que esto es una de las tendencias. Así que, resumiendo en palabras más sencillas y desde la mirada personal, creo que uno de los desafíos tiene que ver, quizás, con aprender a vivir en entornos tremendamente inciertos, aprender de que los entornos VUCA o VICA llegaron para quedarse, donde las incertidumbres son inevitables y las cervezas van a ser imposibles. Pero la buena noticia, ¿cierto? Y la oportunidad es que no estamos solo en este desafío, que es un desafío colectivo, que estamos todos arriba de este barco, que estamos todos en esta. Y cuando podemos estar todos, y ojo, el estudio CIPER también mostró este cambio en la mirada, hay una mirada, y una de las cosas interesantes que arrojaron esos estudios, que tiene que ver con miradas más colectivistas. Pareciera ser, esta pandemia es democrática, total. O sea, aquí o nos salvamos todos o no se salva ninguno. Por lo tanto, nos permitió subirnos a un carro todos al mismo tiempo. Y eso es una buena noticia, ¿sí? Porque tenemos que tener
capacidades y desarrollar capacidades para poder enfrentar estos desafíos en estos entornos tremendamente inciertos y turbulentos. Y quiero cerrar con frases de algunos grandes como Peter Drucker o como Peter Senge, ¿cierto? O como el mismo Stephen Hawking, que dicen básicamente que las organizaciones están obligadas a aprender, si no vamos a decaer, y que las únicas organizaciones que van a poder realmente sobrevivir y encontrar la oportunidad dentro de la crisis son aquellas que sean flexibles y adaptables, y tenemos que ver las crisis como una oportunidad. Pero como dijo Hawking, ¿cierto? Pongamos en práctica esta habilidad, ¿cierto? Y esta capacidad que tiene que ver con la inteligencia, no con la inteligencia intelectual, sino con esta capacidad o habilidad que tenemos de poder adaptarnos a los cambios. Esa es un poco la invitación, y me parece que dije suficiente. Quiero también comentarles que si hay alguno de ustedes que esté interesado en averiguar, además de nuestro diplomado, aquí tienen la información, entiendo que en el chat también han estado entregando información. Por cierto que bienvenida todas sus intereses y preguntas. Yo por lo pronto quiero responder si es que hay consultas, si es que las hubiere, consultas que tengan que ver con temas más bien de conceptuales o de los que yo estaba hablando. Así que no sé si alguien quiere comentar o tiene alguna pregunta o quiera abrir el micrófono, nos quedan 10 minutitos para eso. ¿O está sumamente todo muy claro? Alguien que quiera aportar o que quiera hacer algún alcance o considera que hay algo que no entendió, que quizás le pueda hacer sentido, invito a que puedan compartir. Claudia Figueroa. ¿Cómo estás, Claudia? Claudia me pregunta en el chat, los demás probablemente lo están viendo, dice, en este contexto, ¿cuál es mi opinión de los avances de la igualdad de la mujer en el mundo laboral social? ¿Considero que es un retroceso? Muy buena pregunta, qué buena tu pregunta, Claudia. Los números no son auspiciosos, ¿no? Tengo varias opiniones al respecto, pero hay, además de la opinión, yo creo que hay números duros que fundamentan algunas cosas. ¿Qué dicen los números duros? Los números duros dicen que desde el estallido social hasta, entiendo que por ahí, por junio, agosto, julio, agosto, septiembre, por ahí, que se hizo el análisis incluso en la universidad, en el centro de microdatos, y que está conectado con el INE, y que sabe toda esta información que tiene que ver con la participación femenina, los números son terribles. Las mujeres, todo lo que habíamos avanzado en la participación, ni siquiera la igualdad, la participación femenina en el mundo del trabajo retrocedió a niveles alarmantes. Creo que la crisis, y aquí viene mi opinión, porque ya eso es lo que dije hace un rato, es un número duro, ahora voy a dar mi opinión. Creo que la pandemia nos ha jugado una mala pasada a las mujeres. Uno, porque si tuvimos que irnos a nuestras casas, tuvimos que empezar a cumplir el rol de cuidadoras socialmente adscrito, ¿cierto? De los niños, en el caso mío, mis hijos ya son todos grandes, están fuera de la casa, de mis padres, de un adulto mayor, y
hubo que decidir, y aquí estoy hablando de grandes tendencias, ¿cierto? La mujer en este rol más característico, más típico, más desde de los roles históricos, ¿cierto? Tuvimos que volver y desde ahí, como volver a la casa, y desde ahí, creo yo, es un retroceso. Creo que muchas mujeres tuvieron que sacrificar su trabajo, que están muy complicadas con volver a trabajar. Eh, Fíjate que lo que dice el termómetro social es que las mujeres, además, eh, sobre todo las mujeres con niños chicos, son las que lo están, de todos, son las que lo están pasando más mal. Y tú podrías decir, bueno, pero es que estás cuidando a los niños, qué ricos tienen la oportunidad de trabajar desde la casa. No, porque está el otro rol, el rol de que tienes que, ¿cierto? Hacer el aseo, hacer la comida, mantener, entonces lo estamos pasando aún más mal. Entonces, desde el punto de vista de la participación, es una mala noticia. Desde el punto de vista de los roles, me refiero en la fuerza laboral, desde el punto de vista de los roles tradicionales, tuvimos un retroceso, ¿sí? Por cierto que sí. Y además lo estamos pasando más mal. Entonces, no son buenas noticias. Yo creo que los temas de género, y no sé si el tema de la igualdad, porque ahí se abre un tema bien profundo, pero sí al menos la participación femenina en el mundo del trabajo, ¿sí? El derecho de la mujer a tener participación femenina, ¿cierto? Es un tema pendiente y Chile retrocedió. Y fíjate lo contradictorio de esto que estoy diciendo con lo que nos ha mostrado la pandemia. La pandemia ha mostrado, y esto no lo digo yo, ni lo dicen algunas líderes femeninas, sino que los dicen, es lo que se ve, ¿cierto? Y es lo que se ha comentado a nivel mundial, es que los países que mejor han enfrentado la pandemia y la sindemia, porque ya no estamos hablando de pandemia, es una sindemia esto, han sido precisamente los países con liderazgos femeninos. Entonces yo creo que es un tema pendiente, la participación de la mujer ha bajado aún más, la participación femenina en altos directorios o en altos ejecutivos sigue siendo baja, muy baja, y la pandemia nos muestra de que las habilidades o características más matriarcales del liderazgo pareciera ser que son los que están siendo los exitosos para enfrentar esta crisis. Entonces, ahí hay una contradicción. Esa es mi opinión y aparte de la opinión también son los datos duros que avalan al menos lo que tiene que ver con participación femenina en el mundo del trabajo. Espero haber respondido a tu pregunta, Claudia. Perfecto, Claudia, qué bueno que trabajas en eso. Tamara Cortés nos manda un brochure. Muchas gracias, Tamara. Estamos casi en el tiempo, así que no sé si Marcela o Tamara quieren conversar. Claudia, te agradezco tu pregunta. Si quieres contactarme, bienvenido. Para mí es un tema que me apasiona. El tema del liderazgo femenino es un temazo. Creo que es un tremendo tema y creo que como país estamos en un tremendo desafío y de tema pendiente. Así que por ahí vas a encontrar en las redes sociales mi nombre, está mi correo. Así que es importante este tema. Y además, ¿cómo hacemos? Claro, esto de que el liderazgo femenino se masculinice, totalmente de acuerdo, la androgenización, yo le hablo a la androgenización del estilo de liderazgo, porque yo misma lidero una organización y mis otros 3 socios son hombres, y muchas veces todavía en el paradigma antiguo donde se considera que la emoción está subyugada, ¿cierto?, a los temas racionales, y esto que nos adscriben este rol como si la emoción se pudiera separar del tema racional. Hombres y mujeres somos emocionales igualmente. Entonces, es un tema que a mí me apasiona en particular. Así que si me quieres contactar para seguir conversando el tema, bienvenido. Yo feliz, encantada. Muchas gracias por el aporte. Marcela, termina justo. Sí, muy bien, profesora. No sé si Tamara quisiera dejar los datos de contacto, quizás su mail.
Yo voy a dejar el mío también. Voy a aprovechar de dejar el mío. Creo que se puede. Ah, Y dejemos los contactos. Bueno, si alguien está interesado en profundizar más en los temas que la profesora ha planteado en este webinar, quiero invitarlos al Diplomado en Gestión del Cambio para la Excelencia Organizacional, que tiene como fecha de inicio el 30 de marzo. Así que yo voy a dejar mi correo acá por si tienen dudas o consultas, porque también por la participación que hoy han tenido con nosotros, hay un descuento, una rebaja en el arancel considerable por su participación. Así pero qué que, buena noticia, Tamara. Podríamos contado eso antes. Yo también lo habría contado. bueno, lo bueno del final, siempre dice. Es Muy bien. una guinda a la torta, Tamara. Eso. Bueno, Muchas ahí dejé mi gracias. correo. Sí, muchas gracias, Tamara. Bueno, y también queremos agradecer a la profesora Rosa Osorio por habernos acompañado hoy día, esta tarde, y por supuesto la presencia de todos ustedes. Y quedan cordialmente invitados a los futuros webinars. Muchas gracias y buenas tardes. Adiós. Muchas gracias a todos y a todas.